Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje Trooper. En esta ocasión aprenderemos sobre soldadoras inversoras. Pues las soldadoras inversoras son un tipo de soldadoras que se han puesto de moda muy últimamente por la alta tecnología que tienen. Incluso pues han desplazado ya a las antiguas soldadoras de transformador. Estas soldadoras pues están diseñadas para soldar por medio de un arco eléctrico, que es el que podemos ver en pantalla. Ese es el tipo más común de soldadura que conocemos, la soldadura por medio del arco eléctrico. Podemos ver ahí la chispa, la gran luz que pues este produce al formarse. Pues adentrándonos en esta charla pues veremos cómo es que esto funciona, cómo es que esto se produce. ¿Qué es una soldadora de arco eléctrico? Pues es una máquina, un aparato diseñado para generar, para producir un arco eléctrico que permita la unión o adhesión de dos piezas de metal. Una será el metal de aporte y otros pues serán los metales que uniremos. Está compuesta por una máquina que es la que se encarga de generar este arco eléctrico y los cables que pues van colocados en la máquina, la pinza de tierra que es la que conectamos a las piezas que vamos a soldar y el portaelectrodo que es donde colocamos nuestro electrodo. Ahí pues podemos ver los componentes de una soldadora de arco eléctrico, la máquina que es la que genera el incremento de amperaje para poder generar ese arco eléctrico, los cables y las pinzas y los accesorios adicionales que sería la careta, el electrodo, un cepillo pues para limpiar la escarcha y una banda pues para que ésta pueda ser trasladada de un lugar a otro. Hablemos sobre los términos relacionados. ¿Qué es el arco eléctrico? El arco eléctrico es el paso de corriente eléctrica de un conductor a través de otro a través del aire. ¿Sí? El paso de un conductor a otro a través del aire, pues esto no es algo tan sencillo, ya que por ejemplo tenemos un aparato eléctrico y le cortamos el cable, pues el aparato dejará de funcionar. O sea, la corriente no va a atravesar el aire para seguir por el conductor y hacer funcionar el aparato. En la soldadura lo que sucede es que las máquinas de soldar incrementan a tal grado el amperaje, o sea, la corriente, que esta es tan fuerte que brinca de un conductor a otro a través del aire. Es como que si yo caminara y hubiera una zanja. Si yo camino y paso sobre esa zanja, pues obvio voy a caer. ¿Qué tendría yo que hacer para poder pasar esa zanja? Pues tendría que incrementar la fuerza en mis piernas para saltar y no caer dentro de la zanja. Así sucede. Hay una zanja entre el electrodo y las piezas a soldar y que la única forma en que la corriente eléctrica brinque esa zanja es que se incremente. Esto es lo que hacen las soldadoras de arco eléctrico. Pero como el amperaje es calor, al incrementarse en tal grado el amperaje, pues el calor también se incrementa. Y es por eso que estas piezas se derriten, se fusionan al existir el arco eléctrico. Ahí pues podemos ver en un cable cómo se vería el arco eléctrico brincando de una punta de un conductor a otro o ya formado en el proceso de soldadura. Luego pues tenemos el electrodo. ¿Qué es el electrodo? Es una varilla metálica cubierta con un material fundente que sirve para soldar. ¿Qué es el material fundente? Pues es esta parte, esta capa en este electrodo, puede variar porque depende del número de electrodo, el color puede variar. Esta capa gris que vemos acá, como la cubierta que tienen las estrellitas que vamos cuando somos niños para Nochebuena, para Año Nuevo, etcétera. Este material se encarga de formar una atmósfera protectora que protege la soldadura, ¿sí? Y la varilla metálica es esta que está acá en el medio. ¿Qué es el material base? Son las piezas que vamos a unir o a soldar. Y el material de aporte, pues la varilla metálica, que es la que se va derritiendo y adhiriéndose. La varilla metálica es esto que queda acá, miren, encima de las piezas soldadas. ¿Y qué es la escoria o escarcha? Pues es una capa oscura que se forma sobre la soldadura. Al final, pues debemos removerla. ¿Cómo es que se forma esa capa oscura? Esa capa oscura no es más que el material fundente que al formarse el arco eléctrico se quema
y forma una atmósfera gaseosa que protege la soldadura de contaminantes. Al enfriarse, queda sobre la soldadura. A un buen soldador le queda sobre la soldadura y no cuesta removerla al final. A alguien que no tiene práctica, pues le quedará a veces, muchas veces entre la soldadura, entre las piezas, y esa soldadura pues no pegará. Así es como se ve la escarcha. Esta parte negra que es la que queda encima y cae después es la escarcha o la escoria. La pinza de tierra, pues es la pinza en la que colocamos en las piezas que vamos a soldar para que se cierre el circuito eléctrico, o sea, para que siga la corriente su camino y pueda formar el arco eléctrico. El portaelectrodo es la pinza en la cual colocamos el electrodo, que es el instrumento o el accesorio que utilizamos para formar la soldadura. Es importante que conozcamos en soldadura que es un material ferroso y un no ferroso. Un material ferroso es todo aquel que tiene hierro en su composición. Por ejemplo, los aceros. Todos los aceros tienen hierro en su composición. Acero inoxidable, acero austenítico, etc. Todos los aceros contienen hierro. Los materiales no ferrosos son los que no contienen hierro en su composición. Por ejemplo, aluminio, cobre, estaño, etc. Es importante saber que la soldadura con arco eléctrico con electrodo revestido, que ya veremos más adelante cuál es fue diseñada únicamente para soldar metales ferrosos. Con esta soldadura pues no se pueden soldar metales no ferrosos como estaño, cobre, etc. Pero con el tiempo pues, se fueron diseñando sistemas y hasta ahora el único metal no ferroso que se puede soldar con arco eléctrico con electrodo revestido es el aluminio. Pues ya veremos más adelante cómo es que esto se puede lograr. Hay pues ejemplos de materiales ferrosos, variedades de construcción, tubería, perforada, sólida, cuadrada, redonda, perfilería, etc. Y en materiales no ferrosos, pues el aluminio, que es el más común que podemos encontrar en el mercado. ¿Qué es SMAO? SMAO es el proceso de soldadura por electrodo revestido, por sus siglas en inglés. Esto significa Sheet Metal Arc Welding, que es soldadura de arco con electrodo revestido o protegido la variante que es el metal de aporte. Este pues es el proceso más común de soldadura que conocemos en todas partes en la actualidad. Veamos acá un video de cómo es que funciona la soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido. La soldadura con electrodo también es conocida como SMAO, MMA, soldadura eléctrica o con el código 111. Es un proceso de soldadura por fusión en el cual fundimos tanto el metal a soldar así como el metal de aportación, que en este caso es el electrodo. Si realizamos la soldadura de una forma correcta, vamos a obtener una unión fuerte y resistente. Es uno de los procesos de soldadura manual por arco eléctrico más empleados, junto con el proceso de soldadura MIG-MAG, o proceso semiautomático, y también junto con el proceso TIG. El equipo de soldadura por electrodo revestido es muy sencillo. Consta de una pinza portaelectrodos junto con su cable resistente al amperaje a utilizar y una conexión o borne. La otra parte sería la masa. El cable y el borne tendrían las mismas características. También tendríamos las conexiones dentro de la máquina donde van a ir los bornes. La fuente de energía, también llamada máquina de soldar, comúnmente contiene la toma de corriente a la red, existiendo diferentes tipos. También dispone del transformador, cuya misión es transformar el voltaje que es suministrado por la red de un voltaje elevado a un voltaje bajo y cambiar la intensidad de una intensidad baja a una intensidad más elevada y apropiada para realizar las uniones soldadas. Hoy en día, la mayoría de las fuentes de energía disponen también de un rectificador, cuya misión es transformar la corriente que es suministrada por la red
de corriente alterna a corriente continua. Disponen también de un regulador de intensidad o de amperaje. Y por supuesto las conexiones donde van los bornes tanto de la masa como de la pinza portaelectrodos. En función de cómo lo coloquemos, tendremos una polaridad u otra. Si colocamos la pinza portaelectrodos en el polo positivo, tendremos polaridad inversa. Sin embargo, si colocamos la pinza portaelectrodos en el borne negativo o en la conexión negativa, tendremos polaridad directa, corriente continua, electrodo al negativo. En el proceso de soldeo en sí tendríamos el metal base por una parte y por otra parte el electrodo. Posteriormente realizaríamos el establecimiento del arco, que lo realizaríamos como si encendiéramos un fósforo o una cerilla. De esta manera obtendríamos lo que es el arco eléctrico, que es el que proporciona la temperatura necesaria para fundir tanto el metal base como el electrodo. Así generaríamos un baño de fusión. A medida que vayamos avanzando hacia adelante con el electrodo, generaríamos un cordón de soldadura. El electrodo es consumible y se va desgastando. Está compuesto por un revestimiento y en el interior tenemos un alma que es de metal. Este alma de metal, a medida que se va acercando al baño de fusión, aumenta la temperatura, transformándose en gotas de metal. Estas gotas de metal viajan desde el alma al baño de fusión a través del arco eléctrico. No todo el metal que sale del alma del electrodo va al baño de fusión. Hay parte del metal que sale fuera del baño de fusión en forma de proyecciones, como estáis viendo en esta simulación en 3 dimensiones. Durante el proceso de soldeo, alrededor del baño de fusión que está al rojo vivo, tenemos aire. El aire, lógicamente, está compuesto por gran cantidad de oxígeno. Si este oxígeno entra en contacto con el metal o con el baño de fusión cuando está a altas temperaturas, lo que va a suceder es que va a contaminar el baño, se va a oxidar el metal y por lo tanto vamos a obtener una soldadura que no va a ser resistente ni sana, por lo tanto no va a ser aceptable. Sin embargo, no requiere de gas de protección. Esta protección contra el oxígeno se consigue gracias al revestimiento. El revestimiento, al descomponerse, en parte se transforma en gases. Estos gases crean una columna de humo que impiden el acceso del oxígeno y por lo tanto impiden la oxidación del metal. El revestimiento, además de producir el humo para proteger el baño de fusión, contiene unos elementos químicos que eliminan las impurezas que puedan existir en el baño de fusión. Este revestimiento viaja hacia el baño de fusión rodeando a las gotas de metal, para posteriormente formar una escoria con las impurezas que se puedan encontrar en el baño, y termina en la superficie del cordón depositado. De esta manera protege tanto a las gotas en su travesía desde el alma del electrodo al baño de fusión y al propio cordón de soldadura cuando aún está a altas temperaturas. Bueno, pues acá podemos ver la explicación cómo es que funciona la soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido, cómo es que el fundente protege la soldadura de contaminarse, cómo es que queda en forma de escarcha y cómo es que se produce así la adhesión de los metales.